Buenos días. Sean bienvenidos a una predicación más de la PIB Tetla. Lo único que queremos es edificar su vida. Eso es lo único que queremos, edificar su vida para que usted honre el nombre del Señor. Por favor, busque Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Lo leemos juntos? Dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño y, tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias porque tú estás aquí presente, Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Te damos gracias por esa bendición. Y alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno, Dios de gracia, de amor, de misericordia, porque eres Dios fiel, Dios salvador, porque eres Dios santo, mi Padre celestial. Alabamos tu nombre, mi Dios bendito. Mi Señor, nos queremos poner en tus manos en estos momentos, pedirte que impactes todo nuestro ser a través de tu palabra, Señor, que por favor salgamos de este lugar renovados con tu palabra. Impacta nuestra vida, Señor, y ayúdanos a darle respuesta a esta pregunta: ¿cómo nos comportamos ante lo mejor de la vida? Mi Señor, por favor, glorifícate en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte en ti, mi Padre, y te pedimos que seas tú el que nos proteja, nos libre del mal, del maligno, mi Dios bendito, que seas tú, Padre, el que nos dirija en estos momentos. Nos ponemos bajo tus manos, nos ponemos, mi Padre celestial, bajo tu protección. Y gracias por este momento y por este día y por tu presencia. Todo esto lo oramos, lo pedimos, lo suplicamos, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, Jesús. Amén. ¿Cómo nos comportamos ante lo mejor de la vida? Busque a una persona y hágale esa pregunta. ¿Cómo te comportas ante lo mejor de la vida? No le digas cómo nos comportamos, sino hazle la pregunta y dile: ¿cómo te comportas ante lo mejor de la vida? ¿Cómo te comportas ante lo mejor de la vida? Puede sentarse. ¿Cómo nos comportamos ante lo mejor de la vida? El comportamiento es la manera en que actuamos como seres humanos. ¿Ok? Así de sencillo. El comportamiento es la manera en que actuamos como seres humanos. Es decir, nuestra forma de vivir. Y desde mi perspectiva, la manera de pensar de las personas es la que va a definir su comportamiento.
escuche, la manera de pensar de las personas es la que va a definir su comportamiento. Este a su vez va a producir resultados. Como tú piensas, lo que tú estás pensando, así es como te vas a comportar. Y como tú te comportes, eso va a dar resultados, ya sea buenos o sean malos los resultados. ¿Sí viene o no viene conmigo? ¿Sí va? Me voy a explicar un poquito más y voy a cambiar los nombres o cambié los nombres por respeto a las personas que vivieron esta situación. ¿Ok? Cambié los nombres. Teofilita estaba acostumbrada a que todo le daban y a no compartir nada. ¿Ok? Habían dos niñas y una de ellas se llamaba Teofilita. O así le decían, Teofilita. Y ella estaba acostumbrada a no compartir absolutamente nada y que todo le daban. Un día, su abuelita, quien usualmente hacía diferencias entre las personas, compró dulces para su nieta consentida y para otra de las niñas que estaba con ellas. Al llegar a casa, le dio a cada una de ellas una bolsa con dulces dentro. Y hasta aquí todo parece justo. Hasta aquí todo lo vemos como algo justo. Pero no fue así. No fue así. Teofilita, habituada a tenerlo todo, porque se dio cuenta que le estaban dando a la otra niña también una bolsa, se emberrinchó cuando vio que también a Rutilita le daban golosinas. Se emberrinchó esta niña. Así que decidió que quería los dulces que le habían dado a su primita. ¿Ha visto a los niños emberrinchados? ¿Cómo se emberrinchan? Es más, los centros comerciales ponen los dulces, cuando usted llega a la casa, los centros comerciales ponen los dulces a nivel de los niños. ¿Sabe por qué hacen eso? Para que al niño se le antoje, pida el dulce y si tú y yo no se lo damos, se empiezan a emberrinchar, a llorar. Y entonces los papás por vergüenza le dicen, bueno, ya llévatelo. Pero hay otros papás que no nos da vergüenza y que decimos no. Y que aunque se emberrinchen, los dejamos y se les tiene que pasar el berrinche. Pero yo he visto a niños o a papás con niños que se emberrinchan y no les dan lo que ellos piden. Y es un berrinche impresionante, pues esta niña, Teofilita, empezó a hacer berrinche. Llorando le pidió a su abuelita que cambiaran de bolsa, Esta trató de convencerla para que no se quedara con la que tenía, para que se quedara con la que tenía, pero no lo lograba. Hasta que finalmente le dijo ya enojada, escuche lo que le dice la abuelita a la nieta y se lo dice ya enojada. Le dice, ¿no te das cuenta que los tuyos son mejores que los de ella y tu bolsa tiene más dulces? Sin embargo, a Teofilita no le importó tener las mejores golosinas, porque era normal para ella conseguirlo todo. Finalmente, se quedó con la bolsa de Rutilita. ¿Cuál era la forma de pensar de Teofilita? Acuérdese que como pensamos, nos comportamos y de acuerdo a nuestro comportamiento hay resultados. Ahora, ¿cuál era la forma de pensar de Teofilita? Creía que todo era para ella y que no debían compartir nada, ¿no es cierto? Eso era lo que creía, eso era lo que ella pensaba. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, ¿qué comportamiento tuvo Teofilita por su manera de pensar? Según lo que vimos ahorita, ¿qué comportamiento tuvo Teofilita por su manera de pensar? Berrinche, enojo, llanto, ¿sí o no? Ese fue su comportamiento, se emberrinchó, se enojó, hubo llanto. Ahora, ¿cuál fue el resultado del comportamiento de Teofilita? Perder los mejores dulces. Perder los mejores dulces. ¿Sí viene o no viene conmigo? Reflexionemos en algunos comportamientos humanos, según los personajes del rey Herodes, los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y los sabios procedentes del oriente, para que identifiquemos de manera personal, lo que me interesa mucho es que identifiquemos de manera personal
cómo nos comportamos ante lo mejor de la vida. ¿Cómo te comportas tú ante lo mejor de la vida? ¿Cómo me comporto yo ante lo mejor de la vida? ¿Ok? Y hoy vamos a hablar, o vamos a reflexionar en el rey Herodes. Vamos a hablar de este rey, del rey Herodes. En primer lugar, vamos a analizar o analizaremos el comportamiento narcisista. Dile a dos personas. En primer lugar, vamos a analizar el comportamiento narcisista. Narcisista. Dile a otra persona. En primer lugar, vamos a analizar el comportamiento narcisista. El comportamiento narcisista. ¿Ok? ¿Me lo repiten, por favor? Vamos a analizar el comportamiento narcisista. Mire, vámonos a los versículos 3, versículos 7, de ahí del capítulo 2. Vámonos a los versículos 8 y al versículo 16, ¿ok? Mire lo que dice el versículo 3, dice: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Herodes? ¿Qué fue lo que pasó antes? Llegaron los sabios del oriente en el versículo 2 y dice: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron: vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Llegaron unos sabios y ellos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Y venimos a adorarlo. Y entonces ya entramos al versículo 3. Al versículo 3 dice: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora vea usted el versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Seguimos en el 8. Los envió a Belén y les dijo, envió a Belén a los sabios y les dijo: vayan a informarse bien de este niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Pero su comportamiento, o aquí lo que vemos con Herodes, es que estaba fingiendo, que estaba siendo falso. ¿Por qué vemos eso? Vea el versículo 16, aunque no lo leímos ahorita, pero vea el versículo 16. Dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Ahí está el resultado. Y este resultado te habla del verdadero comportamiento. Y el verdadero comportamiento te habla de la forma de pensar del rey Herodes. ¿Sí viene o no viene conmigo? Ok. Y vamos a hablar un poquito del comportamiento narcisista. Según el doctor Henry Cloud, en su libro Integridad, el narcisismo, escuche, es la búsqueda del yo ideal. Es la búsqueda del yo ideal. O el deseo de verse uno mismo que hacemos todo bien. Que hacemos todo bien, sin faltas o perfecto. ¿Sí viene o no viene conmigo? Ok. Es la búsqueda del yo ideal o el deseo. Ese es el deseo de la persona, ¿ok? O el deseo de verse a uno mismo como que hacemos todo bien, sin faltas o perfecto. En pocas palabras, se sienten perfectos. Se sienten que hacen todo bien, según el doctor Henry. ¿Ok? El diccionario lo define como una admiración excesiva que alguien siente por sí mismo. Como una admiración excesiva que alguien siente por sí mismo. Ahora, para ilustrarlo un poquito más, había un conductor de un programa de televisión en México que cantaba: qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Ya todos, ¿no? Sin mí me muero. Yo espero que no salga muy feo el canto en el video, porque es canto horrible, ¿no? La hermana Estelita dice: sí, canta horrible. Y luego dice: jamás me podré olvidar. Esto ilustra muy bien lo explicado anteriormente. Ese es un comportamiento narcisista. ¿Ok? Es la admiración excesiva que alguien siente por uno mismo, o es alguien que cree que hace todo bien o se siente perfecto.
¿Viene o no viene conmigo? Ok. Los reyes de aquella época eran más propensos a tener este tipo de comportamiento debido a la adoración que recibían de parte del pueblo que gobernaban. Eran más propensos, ¿por qué? Porque el pueblo que gobernaban los adoraba a ellos. ¿Ok? Eran más propensos a este tipo de comportamiento. Incluso el protocolo que hoy se sigue ante los pocos monarcas que todavía existen, que es los de España, los de en Inglaterra también manejan eso, ¿no? En Francia me parece que también manejan eso, pero ya no es muy común, Entonces, ese comportamiento, ese protocolo nos muestra el trato que estos reciben. Imagínese en aquel tiempo, ¿ok? Si el protocolo que hoy se sigue ante los pocos monarcas que todavía existen nos muestran el trato que ellos reciben, imagínese en aquel tiempo. Voy a nombrar solo algunas reglas ceremoniales que se llevan a cabo en nuestros días con los reyes, que aún hay, para que podamos entender un poco más este punto. Y voy a nombrar un poco las reglas. Primero, deben hacerse reverencias delante de ellos. ¿No? Es como si llegan o van entrando ellos, ¿qué es lo que hacen las personas que están ahí? Hacen reverencias, ¿no? Se agachan, se inclinan, hacen una reverencia ante ellos. 2, las personas deben guardar su distancia. No se les acercan. Bueno, hoy en día, ya que tienen guaruras, tienen personas que los están cuidando, es más difícil acercarse. Pero la idea es que debe haber una distancia entre ellos. Cuando están con otras personas importantes o de gobierno, aún ellos mantienen una distancia. ¿Viene o no viene conmigo? ¿Ok? 3, no se les debe mirar fijamente. Ni pasar delante de ellos. No los puedes mirar fijamente ni pasar delante de ellos. 4, no se les debe saludar con apretones de manos, besos y abrazos. Así que cuando estés allá en Inglaterra o cuando estés en España, no llegues y saludes así de mano y de beso, hola, como los mexicanos le hacemos, hola, ¿cómo estás? ¡Mua, mua! ¿No? Y de doble beso y todo. No tienes que hacerlo, ante los reyes no se debe hacer eso. 5, no se les debe hablar hasta que ellos dirijan la palabra y antes de hacerlo, las personas deberán decirles la frase, su majestad. Después de decirles su majestad, después ya pueden hablar con ellos. Pero primero tuvieron que haber hablado ellos. Con todo lo descrito, ¿cree usted que sería fácil no tener una admiración excesiva de uno mismo? Si tú fueras un rey e hicieran todo esto contigo, ¿tú crees que sería fácil no tener una admiración excesiva de ti mismo? Yo creo que no sería nada sencillo. Es más, hoy lo vemos entre los artistas, los que son conocidos a nivel nacional. Cuando llega un artista a un lugar, ¿qué es lo que hace la gente alrededor? Y los mismos dueños del lugar. ¿Qué es lo que hacen? Porque está llegando al artista a ese lugar y eso le da renombre. ¿Qué es lo que hace la gente del lugar? Le apartan una mesa. Las personas que están alrededor se acercan a ellos para un autógrafo, para sacarse una foto. Pero además no falta la persona que les paga lo que ellos van a consumir. Y por eso los artistas tienden mucho a caer también en este tipo de comportamiento narcisista. Las personas que están al frente en puestos políticos, los líderes,
muchos pastores, los ministros de alabanza, se tienden a caer en comportamientos narcisistas. Así que podemos pensar que hay grandes probabilidades de que los reyes en la antigüedad tuvieran un comportamiento narcisista por el ambiente que les rodeaba. Ahora, esto es con artistas, pero tal vez tú en tu entorno familiar estás creando reyes. ¿Si viene o no viene conmigo? Si en tu casa está durmiendo tu hija o tu hijo y llegan y hacen ruido y tú callas a todos para que no se vaya a despertar tu hijo o tu hija, ¿qué es lo que estás ocasionando o qué es lo que estás creando? Que se comporte de manera narcisista en cierto momento de su vida. Si todo gira a su alrededor de esa persona, ¿qué es lo que estás ocasionando? Estás creando un rey o una reina. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Si ustedes llegan a la casa de mi mamá, ¿no? Ustedes primero llegan a la casa de mi mamá y entran y a un lado tienen un letrero que dice, bienvenidos a la casa de los abuelos. Ya que pasas ese letrero, la cochera, entras a la sala y cuando tú abres la puerta, lo primero que ves es una foto mía así en tamaño gigante, una foto mía, y ahí tiene oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Y yo tengo ahí mi mejor risa, mi mejor sonrisa así de galán, estoy ahí con la mejor sonrisa. Y entonces cuando yo llego ahí no existe nadie más que yo. No, nadie, no, mi papá se vuelve un esclavo ahí. Ándale, sírvele a tu hijo, ándale, está haciendo esto tu hijo. No, no es cierto. Mi mamá dice, ay, no es cierto, no es cierto. Nosotros podemos crear reyes o reinas. ¿Ok? Ahora, el problema es cómo nos vamos a comportar ante lo mejor de la vida. Porque si tú y yo adquirimos este comportamiento narcisista o nos volvemos así, o actuamos así, ¿qué crees que va a pasar cuando tú y yo nos encontremos con lo mejor? Seguramente lo vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos acostumbrados a recibir la adoración. ¿Si viene conmigo o no viene conmigo? El rey Herodes no fue la excepción. Las Sagradas Escrituras describen que se turbó cuando supo que había nacido Jesús y que los sabios habían llegado para adorarle. ¿Cuál fue la razón de su alteración? Que todo iba a dejar de girar alrededor suyo. ¿Y qué era lo que quería hacer Herodes? ¿Qué era lo que quería hacer Herodes realmente? Cuando él dice, díganme dónde está para que yo también lo vaya a adorar, ¿realmente eso era lo que quería hacer Herodes? ¿Ir a adorar al Señor Jesucristo? No, quería conocer dónde iba a estar el rey de los judíos, porque era una competencia para él, ¿y qué es lo que iba a hacer? Matarlo, porque lo vemos más adelante. Lo que él realmente, lo que quería realmente era matarlo. Así que ¿cómo reaccionó ante lo mejor? ¿Cómo se comportó ante lo mejor? Lo rechazó. Muchos incrédulos y lamentablemente demasiados cristianos se comportan de manera narcisista. En las mismas iglesias hay eso. Hay ese tipo de comportamiento. Las mismas personas que son seguidoras de Cristo Jesús se llegan a comportar de esa manera. Es decir, se sienten reyes. Quieren recibir la adoración. Se sienten perfectos
que hacen lo mejor. Por lo tanto, no admiten que exista un rey mayor a ellos. No existe, por lo tanto, no admiten que exista un rey mayor a ellos. Esto es algo impresionante, mi bendito y mi bendita. Porque si tú y yo tenemos un comportamiento así, eso nos va a alejar de Dios. Nos va a alejar de Dios. Lo mismo que pasó con Herodes puede sucedernos a nosotros. Nosotros tenemos una ventaja si realmente pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, que su Espíritu Santo vive en nosotros y que tarde o temprano nos va a redarguir y nos va a hacer ver que estamos mal. Ahora, algunas posibles razones del comportamiento narcisista, algunas posibles razones del comportamiento narcisista, y esto es para que podamos entenderlo más. Esto es para que tú y yo podamos entenderlo más. Primero, alguien despreció, escuche, alguien despreció o degradó a estas personas de manera constante en algún momento de su existencia. Alguien despreció o degradó a estas personas de manera constante en algún momento de su existencia. Tal vez fue el papá, tal vez fue la mamá, tal vez papá y mamá o papá se alejó de ellos, los abandonó, o mamá se alejó de ellos, los abandonó, o tal vez con palabras. La situación es que los despreciaron, los rechazaban. Segundo, debido a que fueron desestimados, su concepto de sí mismo no es muy bueno. A lo mejor no sé si le ha pasado, las demás personas ven a este individuo, lo ven como, oye, qué bien escribes. Y no nada más se lo dijo una persona, se lo dijo 2, 3, 4, 5, le dicen, oye, qué bien escribes. Y la respuesta de esta persona es, no, está horrible, escribo muy mal. ¿Sí viene o no viene conmigo? Debido a que fueron desestimados, su concepto de sí mismos no es muy bueno. Lo que pudiéramos llamarle baja autoestima. 3. Les hicieron creer que nunca hacían las cosas bien. Les hicieron creer que nunca hacían las cosas bien. Hacían algo y, ay, te faltó esto, ay, no hiciste esto otro, ay, mira, si barren, mira esta basurita. ¿Sí me explico? Y todo lo demás estaba reluciente y estaba brillante, pero había una basurita y ay, esta basurita. Les hicieron creer que no hacían las cosas bien. 4. No recibieron palabras de afirmación cuando hacían algo bien. No recibían palabras de afirmación cuando hacían algo bien. Es decir, ya habían barrido, todo estaba impecable, no estaba la basurita, todo estaba bien, y esperaban que papá, mamá o alguien que estuviera al lado, o el esposo o la esposa les dijeran, oye, qué bien lo hiciste, y no lo recibían. No había palabras de afirmación. ¿Ok? ¿Viene o no viene conmigo? 5. El otro lado de la moneda es que nunca les negaron nada. Algunos los despreciaron, los degradaron, los desestimaron, pero el otro lado de la moneda es que nunca les negaron nada. Como la niña que vimos al principio. Estaba acostumbrada a que le dieran todo, a que no le negaran nada. Ese es el otro lado de la moneda. También eso te puede hacer narcisista.
¿Ok? Y 6, tal vez alguien ocasionó que tuvieran un concepto de sí mismos más alto que el que se debe tener. Porque una cosa es la realidad y otra cosa es la exageración, ¿no? La realidad es lo que tú y yo vemos, lo que existe, ¿no? Eres bueno para el fútbol, mijito, eres bueno para el fútbol, ¿no? Esa es una realidad, tal vez es bueno, pero no es excelente. Y hay personas que le dicen a esos niños o niñas, es que eres excelente para el fútbol, cuando no es cierto, solamente es bueno. ¿Sí me explico? Esas son algunas posibles razones del comportamiento narcisista. Tristemente, estas circunstancias provocaron reacciones en las personas que tienen un comportamiento narcisista. Hubo una reacción, como la niña que vimos al principio. ¿Cuál fue la reacción de la niña? Quería todo, se emberrinchó, lloró. Hubo una reacción. Tristemente, estas circunstancias que acabamos de nombrar provocaron reacciones en las personas que tienen un comportamiento narcisista. Y le voy a dar algunas posibles reacciones. Primero, las personas que fueron despreciadas necesitan ser admiradas y alabadas para sentirse bien consigo mismas. Esa ya es la reacción, porque te menospreciaron, te dañaron, ahora necesitas ser alabado, reconocido por alguien más. ¿Si viene o no viene conmigo? Hay personas que no buscan tanto el dinero, buscan más el estatus, buscan más los puestos y el poder. ¿Por qué cree? Porque quieren ser reconocidos. Porque en algún momento de su vida no fueron reconocidos. Fueron despreciados. 2, tratan de agradar a los que les rodean para conseguir el reconocimiento que no tuvieron en alguna etapa de su vida. Todas las personas que les rodean tratan de agradarles. Necesitan el aliento de esas personas, que las personas a su alrededor les digan, ¡ay, qué bien lo hiciste! ¡Oye, qué bien te ves! ¡Oye, gracias porque hiciste esto! Necesitan ser reconocidos. Y como necesitan ser reconocidos, ellos tratan de agradar a los que les rodean. 3, es probable que busquen ser el foco de atención. Es probable que busquen ser el foco de atención. 4, tal vez se vuelvan soberbios, arrogantes o egocéntricos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se sienten reyes. Se sienten reyes. Sobre todo si no los desestimaron, sino que les hicieron tener un concepto más alto de sí mismos que el que deben tener, llegan a caer en este tipo de situaciones, en sentirse soberbios, en acciones soberbias, arrogantes, o en que todo gire a su alrededor. 5, si tú fuiste afectado, si tú fuiste despreciado, podrías tratar a tus descendientes como reyes, sobre todo si es que ellos fueron, si es que la persona fue desestimada. Si tú fuiste despreciado, vas a tratar de que tus descendientes no sean despreciados y desestimados, y te puedes ir al otro lado de la moneda, a convertirlos en reyes, pero de manera destructiva, que todo gira a su alrededor.
¿Sí viene o no viene conmigo? Y esto es algo impresionante. Y por esto, si tú y yo tenemos un comportamiento narcisista, por este punto que voy a dar ahorita, pudieras rechazar o alejarte de Dios. 6. Probablemente pudieran ver a Dios como una competencia. Por eso no se someten a Él. Pudieran ver a Dios como una competencia, por eso no se someten a Él. Porque se sienten reyes y un rey con otro rey están a la par. Y esa es la razón por la que no se someten a Dios. Porque lo ven como una competencia. Y 7. Creen, esto es, el anterior es, si tú tienes un concepto de ti más alto que el que debes tener. Pero si fuiste humillado, esto es lo que sucede. 7. Creen que Dios los va a humillar como alguna vez alguien lo hizo con ellos. Creen que Dios los va a humillar como alguna vez alguien lo hizo con ellos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Crea una brecha. ¿Sí o no? Eso crea una brecha. Crea una brecha, nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Ahora que entendemos las posibles razones del comportamiento narcisista y sus reacciones, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Esta manera de vivir no es la solución, es una salida falsa. Es decir, si tú buscas ser reconocido, eso es una salida falsa, eso no te va a sanar. Eso no te va a sanar, mi bendito y mi bendita. Eso no va a sanar el daño que hicieron contigo. Esa es una salida falsa, dando como resultado la desdicha. Te vas a volver desdichado, ya que no se acepta lo mejor de la vida, es decir, Dios. Dios. Pero no me quiero quedar como el malo de la historia y nada más que identifiquemos las razones o cómo reacciona este tipo de personas. Vamos a hablar de la cura. Vamos a hablar de la cura. Dile a 2 personas, vamos a hablar de la cura de tu comportamiento narcisista, dile. Vamos a hablar de la cura de tu comportamiento narcisista. Y se ríen. ¿No? Se ríen. Dígamelo a mí. Vamos a hablar de la cura por tu comportamiento narcisista. Dile. Dime. Vamos a hablar de la cura por tu comportamiento narcisista. Ok. Vamos a hablar de la cura. Ok. Ya que vaya con mi mamá, sí se va a dar cuenta que sí está ese retrato ahí de cuerpo entero y todo. La cura. Si es que usted fue menospreciado, menospreciada, escuche. Es entender. Primero tenemos que entender, ¿ok? No nada más conocer, sino entender, ¿ok? Tenemos que entender y creer. Muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y eso también crea una brecha. Porque yo creo que Dios existe, pero no creo que pueda hacer las cosas. Y eso es una brecha tremenda en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, es entender y creer que Dios nos acepta y nos ama de manera incondicional. Que Dios nos acepta y nos ama de manera incondicional,
a pesar de nuestros errores, pecados y debilidades. Si tú fallas, Dios no está esperando a que falles para rechazarte. Si tú cometes un error, Dios no está esperando a que cometas el error para decirte, ya ves, te lo dije. No. Está ahí para perdonarte y para aceptarte de manera incondicional. Porque eres su hijo y su hija. El que nosotros creemos que Dios está nada más para ver nuestros errores, eso tiene que ver con nuestro pasado, en la forma en cómo nos relacionamos nosotros anteriormente con nuestros padres, con nuestras autoridades. Tiene que ver con cultura, pero no tiene que ver con Dios. La Santa Biblia dice, y lo voy a leer en la Reina Valera 60, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo conoces, pero tal vez no lo crees. ¿Y sabes por qué no crees que Dios te amó tanto? Porque cuando fallas o cuando yo fallo, me alejo de Él. O siento que está esperando ese fallo para echármelo en cara. Entonces lo conozco, pero no lo entiendo. Pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esto, mis benditos, es para personas incrédulas, para personas pecadoras, para personas imperfectas. Y aún así Dios se acercó y entregó a su Hijo. Sabiendo eso, que tú y yo somos imperfectos, que somos pecadores, entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que no nos perdiéramos y para tener vida eterna. Luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Escucha eso, abre tus orejotas. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere condenarte. Si fallas, Dios no quiere condenarte. Si no lo hizo cuando tú y yo no lo teníamos en nuestra vida, mucho menos ahora que lo tenemos en nuestra vida. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que Dios vino a dar la salida, no la condenación. Si tú lo entiendes y lo crees, vas a encontrar libertad. Vas a encontrar libertad interna. Además de que el Señor nos va a ayudar a cambiar nuestra conducta, como dicen las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dicen, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, escuche, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:18, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. No tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo la transformación, sino con la acción del Señor, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en ti, eso crea una transformación. Lo que tú y yo tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Leyendo su palabra, orando, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, deleitarnos en Él.
ponerlo a Él en primer lugar. Por cierto, felicidades, ¿por qué hoy decidieron ustedes venir acá? Dile a una persona, felicidades, ¿por qué hoy decidiste venir a la iglesia? Felicidades, ¿por qué decidiste venir a la iglesia? Solamente nos toca a nosotros, y escucha, este es el complemento para sanar. Solamente nos toca a nosotros perdonar a aquellos que nos humillaron. Y aquellos, incluso perdonar a aquellos que nos adoraron y nos exaltaron. Porque eso también creó un concepto malo de ti mismo. Y tarde o temprano, ese tipo de personas se van a dar trancazos en la vida cuando se den cuenta que no todo gira alrededor de ellos. Así que también tenemos que perdonar a aquellos que nos adoraron o nos exaltaron más. Y perdonar a aquellos que nos humillaron. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Herodes no entendió que había nacido el Salvador. Y rechazó lo mejor de la vida. Qué triste. Herodes no entendió que Jesucristo había nacido para salvarlo. Lo vio como competencia y no como pastor. ¿Sí se da cuenta? Dice el texto en el versículo 6. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, y esto se lo dijeron a Herodes los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, según la Nueva Versión Internacional, le dicen esto a Herodes. Esta profecía se la dicen a Herodes. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, pero después dice, que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes solamente vio que tenía una competencia, se quedó solamente con uno de los nombres de Dios, que es rey. No se puso a ver que también es pastor, que es salvador, que es Dios de paz, que es Dios fuerte. Por su comportamiento narcisista solamente pudo observar que tenía o iba a tener competencia o tenía una competencia, otro rey que había nacido. Y ese comportamiento hizo que rechazara a Dios. Herodes no entendió que Jesucristo había nacido para salvarlo, lo vio como competencia y no como pastor. Lamentablemente su comportamiento narcisista le impidió que aceptara lo mejor de la vida. Pero él ya murió y nosotros seguimos vivos. Así que aprendamos de los errores ajenos. En lugar de alejarnos, acerquémonos a Dios. Él no va a lastimarnos ni a humillarnos. Menos aún va a permitir que tengamos un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, porque eso impediría que aceptemos lo mejor. Sino todo lo contrario. Nos ama tanto que nació para sanar nuestras heridas y ubicarnos en el lugar correcto. Para eso nació Jesús hoy. Para transformar tu forma de pensar y transformando tu forma de pensar, transformar tu comportamiento, y al transformar tu comportamiento se transforman tus resultados de bendición hacia tu vida y hacia los que te rodean. Y con esto concluyo, mis benditos. Identifiquemos si es que tenemos el comportamiento narcisista. Te acabo de dar ahorita razones, reacciones, la definición de lo que es el narcisismo. Identifica si es que tú tienes el comportamiento narcisista. Yo voy a identificar si tengo ese comportamiento narcisista. No, yo ya lo identifiqué. Yo sí lo tengo. Identifica. Si así fuera,
no permitas que te lleve a rechazar lo mejor de la vida. Es decir, Dios. No lo permitas. No lo permitas. Y tengo que hablar por mí también. No tengo que permitir eso. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor Todopoderoso que nos sane y perdonando a los que nos humillaron y nos adoraron. ¿Ok? Y entonces, solamente de esa manera vas a estar aceptando lo mejor de la vida. Tu comportamiento va a cambiar y vas a aceptar lo mejor de la vida. Cierra tus ojos. Solo tú y Dios saben cómo te comportas realmente. Solo tú y Dios saben si has hecho reyes a tus descendientes. Si te has querido convertir tú en ese rey. Es momento de que hables con Él. Y que le digas de todo corazón que te ayude a sanar si es que fuiste menospreciado, humillado, si fuiste abandonado. O que te ayude a cambiar tu comportamiento si es que te hicieron tener un concepto más alto de ti que el que debes tener. Habla con Él y dile que quieres cambiar tu comportamiento. Si tienes esas actitudes hacia Él o ese comportamiento hacia Él, es momento de que hables con Él. Y que le pidas sanidad si te humillaron. Para que no rechaces lo mejor de la vida, que es Jesús y su palabra, que es el Señor Jesucristo y su palabra. Te dejo 3 minutos a solas con Dios. Después yo voy a hacer una oración por ti, por los que vean este video en internet y por mí. El Señor dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Mi Dios, gracias porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra para sanar los corazones heridos, para dar libertad a los cautivos, a los prisioneros, para pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes. Y porque lo enviaste a darnos corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Muchas gracias, Padre. Y hoy te pido que tu palabra se cumpla en este lugar, con mis hermanos aquí presentes y mis hermanas, con las personas que vean esta predicación y en mi vida. Ayúdanos, Padre, a sanar a nosotros
a sanar, mi Dios, interiormente y a perdonar a aquellas personas que pudieron humillarnos o incluso que pudieron adorarnos. Ayúdanos a vivir libres, Padre. Te lo ruego, te lo suplico, porque así lo dice tu palabra. En tus manos nos ponemos y yo oro, mi Dios, para que en esta iglesia, Padre, y los que vean este sermón, si tienen un comportamiento narcisista, si yo tengo un comportamiento narcisista, ayúdanos, Padre, a comportarnos de diferente manera, a volvernos adoradores tuyos, mi Dios, para recibir lo mejor de la vida. Que así sea con nosotros, mi Padre Celestial. Todo esto te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Mas no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Jesús. Amén. Mis benditos, los amo mucho. Que Dios nos bendiga.